Estamos en tiempos de cambio gigante y se acercan los días en que la iglesia sabrá por qué era tan importante haber puesto su esperanza en el Dios de la Biblia y en el único nombre ante el cual Dios dijo que se doblaría toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo del mar. En el nombre del Señor Jesucristo, en ese nombre está la victoria para toda la humanidad que quiera ver días diferentes. Hoy voy a hablar de diferentes temas. ¿Qué se espera para este semestre que se aproxima? Prácticamente que ya entramos en unos días al mes de junio y se nos viene el segundo semestre del año 2024. Y hay mucha expectativa hay mucha expectativa porque este año era el año de las votaciones, es el año de muchas votaciones todavía, y estamos viendo cambios en las personas que están ganando en algunos países, como que esas personas que tanto asustaban al mundo y que le habían dicho que iban a cambiar el mundo y que pusieran su esperanza en el presidente X, Y o Z, muchos se decepcionaron. Muchos creyeron las mentiras que estos hombres predicaban y llegaron a ser presidentes, y algunos todavía son presidentes. Pero ya el Señor nos había dicho que cuando Él estuviera a punto de venir, el Señor Jesús, Yeshua, estuviera a punto de venir por segunda vez, la iglesia tendría un tiempo de oportunidades y lo vamos a ver en esta predicación del día de hoy. Y en esas oportunidades que vienen, amados hermanos, hay un momento para abrir puertas para que la iglesia pueda mostrar quién es el Señor de esa iglesia, qué hace el Dios de esa iglesia, qué poder tan grande tiene Él, y que todos los que hemos sido humillados, burlados, oprimidos, angustiados, atemorizados, podamos cumplir lo que está en el Salmo también 23. Y el Salmo 23, trayéndolo hoy, dice clarito que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Kiatai Madi se dice en hebreo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ¿cierto? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Todo eso empezando desde el versículo donde dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré alguno. Estamos realmente en el mundo viviendo tiempos de sombras de muerte y valles de sombra de muerte como los que jamás hayamos visto. Nunca se ha muerto ni se va a morir más gente que en este tiempo. Valle de sombra y de muerte. Y aún en este valle de sombra y de muerte dice: no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y dice que en ese momento en que esté su pueblo pasando por este valle, que hay otro valle más terrible que viene, que se llama la tribulación, no estaremos aquí. Tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado. ¿Qué significan vara y cayado? Son las herramientas del pastor para guiar el rebaño y cuidarlo. Ustedes saben que el pastor tiene una especie de vara larga que tiene una torcedura al final, que es la que sirve para que cuando la oveja se va a ir por allá donde no tiene que irse, el pastor con la curva que tiene la vara la pesca, la coge del cuello y no la deja irse. Y esa vara y ese cayado son no para meterle miedo. Sencillamente la oveja ve la autoridad que hay en la poderosa mano del pastor. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es decir, habrá un momento en que la diestra del Señor se mostrará con autoridad en la tierra. Santo Jesús. Veremos la autoridad que tenemos en ese nombre.
Y si conocemos quién es ese nombre, sabremos usar esa autoridad a favor de nosotros, su pueblo, para la salvación de miles de personas, que es la última cosecha final. Yo quiero que demos un aplauso al Señor. Estamos en ese tiempo y en su nombre, la Biblia dice clarito, en su nombre haremos proezas. ¿Cuántos conocían ese versículo? Y si usted cree que en su nombre haremos proezas, ¿qué es hacer una proeza? Proeza es alcanzar algo, lograr algo que normalmente no es fácil de alcanzar. Entonces, pastor, si es cierto que la Biblia tiene que cumplirse lo que está escrito. Claro, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y si en la palabra de Dios está escrito que nosotros en el nombre del Señor haremos cosas como las que en los días de los apóstoles se hacían, que aunque ellos murieron martirizados, pero el pueblo de esa época vio cosas, milagros, prodigios, señales. No solo a Jesús caminando sobre el mar de Galilea, no solo muertos resucitando, sino gente coja saltando ya con el pie bueno, ciegos viendo, sordos oyendo, mudos hablando. Y el mismo Jesús de Nazaret dijo: en mi nombre, ustedes cosas mayores que las que me han visto hacer, ustedes las harán en mi nombre. Y si en esos días los apóstoles hicieron eso, aún con la ropa de ellos, la unción, la presencia de Dios que había en ellos, impregnaba tanto las mismas ropas de Pablo, de Saulo o de Pedro, que las ropas que ellos se quitaban cuando iban y tocaban esas ropas de alguna manera a gente con demonios u opresión de demonios, los demonios se iban. ¿Qué tan grande es ese nombre y ese poder que a un demonio, no solamente, hermano, no digo yo el olor a axila de Pablo, de Pedro, sino que la unción que había ahí era tan terrible que los demonios no podían soportar eso? Y si Jesús dijo que era mayor lo que haríamos en su nombre, entonces ¿qué necesitamos para que se hagan las cosas que están profetizadas? Creer en ese nombre y tener el derecho de usar ese nombre. Pero lo más importante, conocer bien ese nombre. He visto que, y dimos un culto, primera parte de este servicio, que se llama "Quieren borrar este nombre de la faz de la tierra". Quieren borrar este nombre. Y ya aprendimos en otros cultos que el nombre verdadero del Dios de la Biblia es Yahvé. Y no puede ser Jehová ni nada parecido, porque la misma Biblia tiene contracciones donde dice aleluya, que es una palabra compuesta que dice aleluya, alabado sea Yah. ¿Y quién es Yah? Yahvé. Nunca nadie diría aleluje. Todos aprendimos desde la antigüedad a decir aleluya, y lo dicen los ángeles. Y esa palabra es igualita hasta en chino. En chino también se dice aleluya. En todas partes aleluya es igualito ese nombre. Y los ángeles, cuando vino el Hijo de Dios, y dice: cuando ponga a su Hijo, cuando ponga a su primogénito en el mundo, Dios ordenó en el libro de Hebreos: alábenlo todos los ángeles. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1 o 2 que en el momento en que Dios introdujera a su Hijo al mundo con el nombre que todo el mundo estaría esperando, la revelación de ese nombre, que contendría el nombre de su Padre, porque el nombre de Jesús, que es Yeshua, contiene también las letras del nombre de su Padre. Así que Yahvé. Y ahora estábamos esperando la revelación del Hijo. ¿Qué nombre tendría el Hijo? El Hijo entonces sería llamado Dios con nosotros, porque ahora Dios está con la humanidad en el Hijo, en la persona del Hijo. Y ese nombre le fue revelado por el ángel Gabriel. ¿Cuántos estuvimos en los cultos de estos días? ¿Qué le dijo el ángel Gabriel a María? Y le pondrás por nombre Jesús o Yeshua.
Pero yo veo gente insistida ahí en las redes sociales, hermanitos que le falta estudiar con juicio. Y hay gente que dice pues que el pastor se ponga a estudiar más. Pues bueno, va a tocar que se venga a estudiar conmigo, a ver, a ver cómo es que estudia usted y cómo estudio yo, y nos ponemos de acuerdo. Pero trate usted de usar el nombre de alguna persona, un nombre diferente que al nombre de Jesús en español, o al verdadero nombre de Yeshua, a ver si se le va algún demonio. La misma Biblia nos dice que en los días del apóstol Pablo, allá en el libro de los Hechos, algunas personas se daban cuenta de que Pablo usaba el nombre de Yeshua para echar fuera los demonios. Y créanme que en esos días Pablo no decía fuera en el nombre de Jesús, porque Pablo no era de habla sefardita, él no hablaba español. Pablo hablaba hebreo, hablaba griego, hablaba arameo, ¿sí? Pero nunca Jesús utilizó el nombre en hebreo de esa época, que era Yeshua. Y en el nombre de Jesús, de Yeshua, Pablo echaba demonios, y mucha gente vio que él usaba ese nombre, y los demonios se iban. Y muchos exorcistas, esa gente que también aprenden a echar demonios, pero usando sus religiones y sus métodos, esos demonios que salen supuestamente así, no es una liberación verdadera. Intentaron entonces echar demonios y no les funcionaba. Entonces entre ellos decían, vea, usemos el nombre que usa Pablo y ahí sí nos va a funcionar. Pero ni se acordaban bien del nombre de Yeshua. Y cuando intentaron echar fuera demonios, intentaban hasta recordar el nombre y no les era fácil. Y entonces algunos de ellos, echando fuera demonios, que era un grupo de muchachos, hijos de un tal Ezeba, que eran como 7 muchachos que empezaron a practicar liberación. Y entonces empezaron a echar demonios de un hombre que estaba reendemoniado, de un hombre que estaba hecho una fiera, no lo podían contener. Y dijo, te echamos fuera en el nombre de, ¿cómo es? El nombre el que usa Pablo, ese nombre. Y trataban de acomodar el nombre por un lado y otro y no les salía. Entonces a los demonios, al jefe de los demonios que estaba metido en el hombre loco, le dio hasta risa verlos a ellos tontear con el nombre que no daban. Y le dijo, bueno, a Pablo lo conozco, decía el diablo ese, y sé el nombre que usa Pablo cuál es, pero ustedes ¿quiénes son? O sea, a ustedes no lo reconocemos con autoridad verdadera para echar fuera demonios. Y cogieron a esos muchachos y los empelotaron, dice la Biblia, los demonios, y les dieron una mano terrible y los sacaron a corre por la calle desnudos. Hoy veo a muchos corriendo desnudos porque no tienen la autoridad ni el nombre correcto. Hay gente que dice, no, él no se llama Yeshua, él se llama Yehushua. No, póngale Uchua mejor. Otros dicen que Yehoshua. Mire, yo le propongo a las personas que andan peleando por esas bobadas, alguna vez usted hermano o hermana, que se la pasa ahí escribiendo en el canal y diciendo que el pastor enseña mal el nombre, intente usted echar fuera demonios en el nombre que usted cree y me cuenta. Porque solo es en el verdadero nombre, no importa el idioma que se use, pero que el nombre sea el verdadero. Si es en inglés, ¿cómo dirías tú? Jesus. Los demonios hablan todas las lenguas. Si hasta la inteligencia artificial ahora habla todas las lenguas, no podrán los demonios que llevan más de 6,000 años tratando con la humanidad. Se conocen todas las lenguas, pero ellos saben en cada una de las lenguas cuál es el nombre que al final es el verdadero. Entonces, si usted no usa el nombre correcto, le va a pasar como los hijos del tal Ezeba. Miren esto, hermanos. Estamos en el tiempo en el cual es necesario que usted no solo crea en el nombre del Señor, sino que usted tenga la autoridad como hijo de Dios de usar ese nombre y no tenga miedo. Ayer volvieron los niños del colegio de mis hijos, que es un colegio cristiano, y me agrada que todavía haya un colegio, por lo menos aquí en la ciudad, donde nuestros hijos puedan ir a estudiar y les enseñen con temor de Dios los principios de moral y bíblicos.
No tengo serrucho con el colegio ni estamos asociados, pero les enseñan a los niños a batallar, a alabar y a hacer guerra espiritual. Bueno, por lo menos, no sé si les enseñan guerra espiritual, pero mis nietos han aprendido. Y ayer que regresaron los niños de un retiro, que tuvieron un campamento de niños, apenas llegan mis nietos, ayer como a las 6 de la tarde entraron al estudio en mi casa, corriendo los dos: abuelito, 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 hola papis, cuéntenme cómo les fue, cuéntenmelo todo. Y se sientan ellos y comienzan a contarme. Lo primero que me cuenta el mayor, Matías, me dice: abuelito, es que estábamos como a las 11:40 de la noche despiertos, cuando un amiguito de repente se quedó con los ojos fijos mirando hacia afuera a la oscuridad, porque ellos les pusieron carpitas y eso, un campamento en el colegio, organizado por el colegio. Y dice: estoy viendo una cosa horrible. Entonces mi nieto le dice: ¿qué estás viendo? Y mi nieto miró y no vio nada. ¿Qué estás viendo? Y dice: es como un hombre, pero tiene una cosa aquí, o sea, como una protuberancia a la derecha y otra a la izquierda, pero el chico no daba para hablar del susto que tenía. Entonces me cuenta mi nieto, en compañía del hermano que estaba ahí, y entonces yo miré, abuelito, pero no vi nada, pero yo pensé que era un demonio, y yo volteé a mirar y no vi nada. Y el chico siguió diciendo: míralo, míralo, se mueve, está allá, es como un hombre, tiene forma de un hombre, pero está ahí. A veces Dios le da poder a los niños para poder ver cosas que uno no ve, y a veces los papás no creen y vean. El caso es que yo le he enseñado a mis nietos a pelear contra los demonios desde que estaban chiquitos. Y aunque ellos son niños y hacen torpezas y son niños, ellos no se olvidan de que ese nombre es poderoso y que en ese nombre se echan demonios. Entonces Matías le dijo al niño: hagamos una oración. Y entonces usaron el nombre de Jesús y esa cosa se fue para atrás y Matías la pudo ver. Cuando Matías la reprende, esa cosa se fue para atrás y comenzó, y Matías la vio. Dijo: abuelito, lo vi. Era feo, pero apenas se fue hacia atrás, empezó a tratarse de convertir como en un hombre. Y entonces, aunque tenía mitad de animal, mitad del cuerpo era animal y la otra parte era como un humano, de todas maneras empezó a decir: esto es que estoy perdido, es que no sé dónde estoy, ustedes me podrían indicar en dónde estoy yo. Y tratando de acercarse, pero dice, el rostro de él era tan horrible, que tenía un rostro tan horrible, y mientras yo hablaba con él, se fue convirtiendo como en humano, como si fuera un muchacho, un adolescente. Ellos pueden cambiar, ellos pueden hacer muchas cosas para engañar. El resultado final fue que lo echaron a un lado, mi nieto lo echó y esa cosa se fue. Dice: abuelito y yo estábamos cansados porque nos acostamos como sobre las 12, pero a las 3 de la mañana se despierta mi amigo otra vez asustado, que ahí está ese demonio otra vez molestando. Y entonces le dije: no, me toca enseñarte para que tú hagas eso, porque no puedo dormir. Entonces dice, y le enseñé a mi amigo cómo hacerlo y él lo hizo, pero cuando estaba haciendo, él decía: esa cosa está casi sobre mí, está sobre mí, está sobre mí, está sobre mí. Y entonces me dice Matías que él le levantó las manitos y oró, y el niño se desmayó. El niño se desmayó y cayó en la colchoneta, y ya Matías oró y ya, y se quedaron dormidos. Por la mañana el chico le decía que qué bueno que lo entrenara. Yo quiero aprender eso, yo quiero aprender eso. Mire, si desde pequeños nuestros hijos aprenden lo que significa el nombre del Rey de Gloria, nuestros hijos tendrán la victoria en todo tiempo, en todo lugar, aún hasta viejos. No se olvidarán de ese nombre y lo que significa su nombre. Miren, los nombres tienen una importancia que a veces nosotros no se la damos. Y hoy vuelvo a repetir la gran influencia que tienen los nombres. Los nombres que uno le ponga a los hijos no se los puede poner descuidadamente, porque hay padres que castigan a sus hijos de por vida con el nombre que le ponen, y otros más locos se cambian el nombre de grandes por nombres ridículos, como ese señor que se llama Deportivo Independiente Medellín, ¿sí? Otros que eran incultos en una época vieron en un periódico Made in USA,
que es hecho en Estados Unidos, y le pareció Made in USA, y entonces le puso a su hijo Made in USA. Hay gente que le pone cualquier cosa a sus hijos. La raza humana parece que no ha querido entender que el nombre marca la diferencia en la vida de una persona. Ponerle un nombre implica demasiadas cosas, tanto que Dios, para su hijo, que es Dios mismo que venía a la tierra, Immanuel, Dios con nosotros. Immanuel no es un nombre, pero hoy en día se usa como nombre. Immanuel significa Dios con nosotros, ¿sí? Ahora, el nombre fue escogido directamente desde el principio, desde antes de la creación del mundo. Ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, puestos de acuerdo, ya pensaron cuál es el nombre que tiene más poder. Porque el nombre que tiene más poder, ese nombre es un nombre que la composición de las letras en el hebreo, en la lengua del santuario, como se le dice al hebreo, tiene tanto poder. Cada letra en hebreo tiene un valor. Cada letra tiene un valor numérico, y no estoy en numerología. Es que Dios también asignó a cada letra del hebreo un valor. Así que el nombre de Yeshua tiene un poder tan grande en sí mismo desde el principio, desde antes de la creación del mundo, que ese nombre, aunque se lo pongan a un señor, ¿cuántos conocen gente que se llama Jesús? Por aquí en Bucaramanga había un sobandero, hijo del diablo, que la gente iba a hacer cola y a rezarle a don Jesús que para que lo sanara, y que como se llamaba Jesús, ese era el verdadero sanador. Es que el nombre tiene que ser el nombre correcto y con la autoridad correcta. Y así la humanidad puso nombres, y hasta Dios tuvo que intervenir cambiando nombres. Porque en el principio de la Biblia, Dios, por ejemplo, a un hombre, pues sabemos que le cambió el nombre a Jacob, ¿cierto que sí? Que Jacob lo hacen o lo han hecho entender como usurpador, pero realmente Jacob significa el que atrapa por el talón, el que agarra por el talón. Eso es lo que significa realmente Jacob. Pero Dios se lo cambió y le dijo: no, a partir de ahora tú no te llamarás así, ahora tu nombre será Israel. También le cambió el nombre a Abraham. Dijo: tu nombre no será a partir de ahora más Abraham, sino será Abraham. Y así a Oseas, ¿sí?, también aparece en la Biblia, le cambió el nombre y le puso Yehoshua. No Yeshua, Yehoshua, porque también tiene un significado. Entonces, si Dios cambia nombres porque no le gusta el nombre, o porque Él sabe que ese nombre no es el que conviene dentro del plan de Dios, ¿por qué será que a Pedro, que a todos nos han hecho conocerlo como Pedro, nunca él puso, o mejor dicho, en esa época jamás ese discípulo tuvo ese nombre de Pedro? El nombre verdadero de él, ¿cómo era? A ver. Simón, tampoco Pedro, solo Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás. Ese es el verdadero nombre de Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿sí? Y el Señor le dijo: mira, Simón, hijo de Jonás, ya no te llamarás así, a partir de ahora te llamarás Kefas. En las Biblias aparece como Cefas, Kefas. Pero nosotros nos han llegado las cosas así traducidas a veces y nos quedamos con eso. Mire, ¿por qué los nombres son tan importantes antes de entrar en el nombre que es sobre todo nombre y explicarle algo? Yo me ponía a pensar, me costó mucho trabajo encontrar mi abuelita dónde fue bautizada. Duré como 20, 25 años escarbando dónde estaba bautizada mi abuela, porque ella nunca dejó ningún papel. Al fin lo encontré. El verdadero nombre de mi abuela materna, María Ana Elvira, los 3 nombres de mi abuela. ¿Y por qué se ponían de a 3 nombres tan raros? El nombre de mi abuela paterna también se llamaba María Estela Gertrudis. ¿Pero por qué le ponían 3 nombres? Pues es que, mira, esto es algo tan increíble, que los seres humanos
en alguna época empezaron a creer en los santos. Ustedes se acuerdan que la religión católica le puso a cada día del año, ¿qué? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Le puso a cada día del año un nombre de una persona. Y desde que se le asignaron los nombres a los días del año, toda la gente en una gran cantidad de años, siglo XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, empezaron, sobre todo los de esa tendencia pues religiosa, le ponían el nombre del día en que nació. Por eso la gente canta las canciones. ¿Se acuerdan? Esa canción mexicana del cumpleaños. ¿Cómo es que dice? A ver, alguien que me acuerde que yo. A ver, en la casa de ustedes no la cantaban allá con guitarrón y charango y todo. ¿Cómo era? Las mañanitas, ¿es? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¿Qué más? A las muchachas bonitas se las cantamos así. ¿Qué más decía? Despierta, mi bien, despierta, que ya amaneció. Bueno, ¿y qué más decía en la otra parte? Porque hoy es ¿qué? El día de tu santo. Hoy en el día de tu santo. Vean, muchos han cantado eso. Bueno, ya no cantamos esas cosas, ¿no? Porque hoy, bueno, es que se me olvidó hasta la música, Padre Dios mío. El día de tu santo te la cantamos así. Eso, ¿cierto? El día de tu santo. Entonces mira cómo Satanás, astuto, buscaba que los padres le pusieran a los hijos. Y no es que el nombre del santo fuera diabólico. Lo que pasa es que el significado de ponerle a una persona el nombre por ser el día de su santo era una forma de consagrar a la persona a esa identidad que se le había asignado, el ser un santo que hacía milagros. Santa Lucía. Ahora, usted se llama Lucía, no es pecadora por Lucía, ¿no? Si se llama, como se llame. Pero eso era una costumbre que tenían los pueblos. Le voy a contar algo. Me puse a hacer la investigación para que ustedes entiendan lo que significa uno tener mucho cuidado con los nombres y más con el nombre del Señor. El Señor incluso en los 10 mandamientos dijo que el que llegara a usar su santo nombre, ¿en qué? En vano, cometía un gravísimo pecado. O sea, es tan delicado usar como cualquier cosa el nombre del Señor, ¿cierto? Y el nombre del Señor es Yahvé, o el nombre de Dios es, para nosotros conocido, el nombre de Jesús de Nazaret, Yeshua o Jesús o Jesucristo. Jesucristo, para los hermanitos nuevos, es Jesús, que es Yeshua, el Cristo. ¿Qué es el Cristo? ¿Cuántos ya saben qué es el Cristo? El Mesías, díganlo sin miedo. El Cristo es el Mesías. Así que los cristianos somos los seguidores de el Cristo, o sea, los seguidores de el Mesías. Así que entonces ellos aprendieron desde épocas antiguas a colocar muchos nombres. Y entonces yo le preguntaba por qué, le dije antiguamente en Europa, en España, sobre todo en América, le colocaban varios nombres a las personas de familias pues que quieren hacerse como reconocer. Y me contestó lo siguiente, porque es una investigación. La costumbre de otorgar múltiples nombres a las personas de familias de hidalguía o nobleza baja, o sea, no son reyes, en España y otros lugares de Europa y América tiene varias raíces y razones históricas, culturales y sociales. La tradición religiosa, lo que yo les estaba explicando, como nací en el día de mi santo, tengo la protección de mi santo. Ah, qué terrible. Y entonces algunos decían, si la protección del día del nacimiento es del santo que está ese día en la religión católica, ¿qué tal si le pongo otros 2 nombres de otros santos? Entonces queda triplemente protegido. Entonces, entre más nombres se le ponía a una persona, ya no tenía un santo, sino que tenía 2 o 3 santos. ¿Te vas dando cuenta por dónde van las cosas? Ahora, esto que tiene que ver con la vida cristiana, le voy a explicar mucho más. Ellos se aseguraban la protección espiritual a su niño. Entre más santos le metían en el nombre, más protección. Entonces mi abuela Ana, María, Elvira, yo no conozco Elvira si será alguna santa, pero la Iglesia Católica hoy en día santifica a cualquiera. También lo hacían por homenaje a los padrinos que acompañaban al bautismo. Antiguamente en las parroquias
iban, los padrinos debían ir y dar el nombre del papá, lógico, de la mamá que estuviera presente. Si no estaba el papá, lo llamaban hijo natural. Y si no aparecía ningún papá, ¿cómo lo registraban? Hijo de padre desconocido. Entonces, entre más gente iba a un bautismo, ellos también trataban de colocarle, para premiar al padrino que los acompañó, le votaban uno de los nombres de los padrinos o de las madrinas, según fuera un nombre, hombre o mujer. De tal manera que yo, por ejemplo, en la investigación que yo hacía, pues hace mucho tiempo, mi tatarabuelo paterno aparece, pues normalmente lo ponemos en los libros como Manuel Ignacio Sáiz Nariño, mi tatarabuelo, pero él fue bautizado con 8 nombres. Se llamaba Manuel Ignacio Pedro Nolasco José María Francisco de Paula Sáiz Nariño, mi tatarabuelo. 8 nombres. Qué locura. Ese era mi tatarabuelo. Pero a medida que fueron pasando los años, ya los curas ya no tenían tanto tiempo para poner 50 nombres, porque las colas de niños que iban llegando ahora cada vez son más y más, y se están volviendo prácticos. Y ahora en las parroquias, que ya eso también pasó, ahora es en los registros civiles, cuando usted le pone 3 nombres, se ponen bravos. ¡Ay, rápido, diga uno solo! Y ya no ponen los nombres de los padrinos. Es más, ya no ponen ni siquiera los nombres ni de los abuelos ni de los bisabuelos. Antes se tenía que escribir completo. Está correcto que a uno le pusieran varios nombres, no es pecado. ¿Por qué? Porque Dios, en las características de su nombre, Él tiene también nombres que son como adjetivos del poder o de las bondades de ser Dios. Es decir, por ejemplo, ustedes saben que Yahvé es Yahvé Rafa, que es Dios. Bueno, Yahvé el sanador, ¿cierto? Yahvé Rafa, ¿sí? Y así hay muchos nombres para asignarle al Señor. No está mal que usted le ponga 3, 4 nombres, pero no lo haga ni por santo ni por hidalguía. Pero hay algo importante. Resulta que en esa época, entre más nombres tuviera, más influencia social tenía. Pero ¿cuántos de esos nombres que la gente le ponía tenían nombres que tenían componentes oscuros? Si usted considera, yo no le digo que esté mal, que deba cambiarse su nombre, porque por agüero su mamá, su papá se lo puso, o se le entregó a un santo, o se lo presentó, o se lo prometió, porque hubo personas que no podían tener hijos, y entonces yo le voy a hacer, ¿cómo se llama eso? Una promesa a Santa Fulana, a Santo Fulano, que si el niño nace, que si el niño, entonces le voy a poner tal nombre. Las personas que fueron de esa manera bautizadas, con promesas o entregas a demonios o entregas a santos o a santas, deben orar y decirle al Señor: Padre, mi nombre fue puesto por una respuesta a una petición a un santo que no es un santo sino un demonio. Y yo cancelo en el nombre de Jesús toda maldición que haya sido puesta sobre mi vida, sobre mi hija, porque hay personas que le pusieron a su hija el nombre de una entidad supuestamente santa para que la niña naciera bien. Tenga eso en cuenta. Eso lo dejamos ahí y queda hasta ahí. Pero mire lo que dice la Biblia. ¿Cuántos queremos saber por qué Dios tenía ese nombre tan poderoso a favor de nosotros? Y no puede ser otro nombre. Ya lo aclaré. Veamos en el libro de Efesios. En el capítulo, bueno, antes de Efesios, vayamos a Hebreos. Primero vamos a Hebreos. Hay muchos que estarán pensando ya cambiarse el nombre. Capítulo de Hebreos 1. Esta carta, maravillosa carta, que es uno de los mejores libros también de la Biblia en el Nuevo Testamento, dice en el capítulo 1, versículo 2 al 4, lo van a ver ahí en pantalla. Vamos a estudiar todos los hermanitos. ¿Qué dice allí? Leamos, dice aquí en esta versión: y ahora, en estos últimos días, ¿qué ha hecho Dios? Dice que en estos últimos tiempos Dios nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. Si alguien me puede quitar por favor el ventilador, le agradezco, muy amable.
nos ha hablado por medio de su Hijo. Y dice y aclara, Dios le prometió todo al Hijo como herencia. Y por medio o y mediante el Hijo, fue mediante Yeshua que Dios creó, porque Jesús es Dios también, el universo. Jesucristo es el creador, junto con el Padre y el Espíritu, es el creador de todo el universo. Antes de que se llamara Jesucristo, el Hijo de Dios. Veamos el versículo siguiente, vamos hasta el 4. Dice, el Hijo irradia. ¿Qué irradia? La gloria de Dios. Y expresa el carácter mismo de Dios. ¿Y qué más hace el Hijo? Y sostiene todo. Cristo sostiene todo. La unión de las moléculas, de los átomos, hasta de una piedra o del aire que respiramos, y las aguas de los mares y el cielo, sí. Con el poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, ¿qué hizo Cristo? Se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Pero ahí hablan como si Dios fuera parte y Él estuviera como un agregado. No. Recuerde que Él se humanó, tomando semejanza de hombre, se humilló hasta lo que más pudo humillarse, pero siempre fue Dios. Ahora dice el versículo 4, esto demuestra, y atención iglesia, esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles. Así como el nombre que Dios le dio, ¿qué dice de ese nombre? Es superior al nombre de ellos. Yo no sabía que un nombre valía más que otro nombre. Eso es lo que estoy enseñando, que hay nombres que tienen más valor que otros nombres. ¿De verdad? Así es. ¿Y eso cómo lo aprendemos? Dios, por eso le explico desde el principio de este servicio, quitó a personas el nombre que tenían y le asignó otro, porque ese nombre no tenía el valor que Dios le estaba queriendo dar a esa persona. Y entonces, si Dios sabe que los nombres tienen un valor, ¿a quién le iba a entregar el nombre más costoso de toda la creación? Al mismo Hijo que estaba con Él en la gloria. Cuando entrara al planeta, le tenía reservado darle el nombre más caro, el más costoso, el más fino, el más precioso. Por eso en los Salmos dice, precioso tu nombre, porque no hay otro nombre en los cielos y en la tierra más grande y poderoso que el nombre del Señor. Bendito es su nombre santo. Santo su nombre. Miren, en el país X, Y, Z hay gente que la coge la policía y tiene cancha, y por eso que alguna gente dice, usted no sabe quién soy yo, tratando de poner que es un concejalucho, perdón, un concejalote, o que es un personajote, ¿cierto? La gente utiliza eso para protegerse. Y hay gente que dice, yo soy amigo de fulano. ¿Cuál fulano? Sutanejo y Perencejo y bueno. Ay, sí, disculpe, no, déjelo ir porque él está respaldado por ese nombre. Los nombres adquieren valores. Entonces, leyendo esta misma porción que está en la pantalla, el versículo 4, leámoslo por ejemplo en la JBS, para que veamos una versión un poquito más acercada al lenguaje antiguo de la Biblia. La misma porción de Hebreos 1 en el versículo 4. Dice aquí, en la LBLA o en la JBS, ahí puede dejarlo. Y dice de esta manera, el lenguaje más antiguo, hecho tanto más excelente. Bueno, pongamos la LBLA porque la JBS es más antiguo todavía el español y más difícil para la gente que no está acostumbrada a estudiar Biblia profunda. LBLA. Hablando de Jesús, dice que siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto que, dice, ha heredado un nombre más excelente que ellos. Más excelente que ellos. Y así, entonces, en el mismo capítulo de Hebreos, dice ahora, en el versículo 5, poder en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, porque
¿A cuál de los ángeles Dios le dijo Dios jamás? Dios, alguno de sus ángeles le dijo, hijo mío, ¿eres tú? No. Dios nunca le dijo a ningún ángel, hijo mío, ¿eres tú? Nunca. Eso solo lo dijo a su propio hijo, ¿cierto? Hijo mío, ¿eres tú? Yo te he engendrado hoy. Por eso es que muchos creen que Jesucristo solo existió cuando nació de María. El hecho de que Dios, a través del Espíritu Santo, lo haya hecho engendrar, ¿en dónde? En el cuerpo de una niña virgen. Eso es porque Dios lo puso para que tuviera carne como nosotros. Él no necesitaba carne, pero para tener carne humana, Él fue puesto dentro de una niña, fecundado por el Espíritu Santo. Por eso dice, yo te he engendrado hoy. Porque el día en que Él fue puesto en el vientre de María, fue anunciado su nombre. Y cuando nació, ya todos los ángeles del cielo sabían que estaba profetizado, que un día ese niño nacería. Allá desde el libro de Isaías, en el capítulo 9, dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahora lo vamos a ver, poder en el nombre de Jesús. Dice, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Ay, pastor, entonces es que él no era antes el hijo de Dios, sino hasta ahora. Es en el sentido de que ahora él va a reconocer de dónde viene, quién es su padre. Por eso les explicaba en el culto anterior que él, teniendo 12 añitos, ya sabía quién era su padre. Cuando se le perdió a papá y a mamá, les dijo, en los negocios de mi padre. Él ya sabía que su padre verdadero pues no era José, sino que era Dios. Y ahora sigue diciendo el versículo siguiente, importante, y de nuevo, cuando trae el primogénito, ¿a dónde lo trajo Dios? Poniéndole María, al mundo. Cuando trae al primogénito al mundo, ¿qué orden dio Dios cuando la gente viera que el primogénito ya nació? ¿Qué orden tenían los ángeles? Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Por eso fue que los pastores, el día en que María pujó y sale ese chinito embalado, los ángeles ya estaban listos esperando que saliera el garbancito de chino. Y cuando sale el Hijo de Dios, en ese momento allá en los campos, lo estuvimos leyendo esta semana anterior, miren los cultos anteriores, los ángeles, que eran millones de ángeles que aparecieron en los cielos, todos cantaban gloria a Dios en las alturas, bendito, cantaban. ¿Por qué? Porque era una orden que cuando fuera el niño introducido al mundo, es decir, cuando nació, debían adorarlo todos los ángeles de Dios. Y ahí está, bendito es el nombre del Señor. Adórenle todos los ángeles de Dios. Hermoso, hermoso. Y dice ahora en el versículo 8, ¿qué dicen de él? Vamos a mirar, iglesia. Quiero que se enamore del Señor Jesucristo y de su nombre santo. En el versículo 8 dice, hablando ya no de ángeles, sino hablando del Hijo de Dios, dice, pero del Hijo, ¿qué le dice al Hijo? Tu trono. ¿Qué dice el Padre del Hijo? Tu trono, oh Dios. ¿Cómo llama el Padre al Hijo? Le está diciendo al Hijo, o respecto del Hijo, tu trono, oh Dios. ¿Cómo le dice el Padre al Hijo? Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. Dios hecho carne. Romanos 9:5 dice que Jesús es Dios también. Romanos 9:5, un paréntesis, veamos Romanos 9:5, ¿qué dice? Mire, Romanos 9:5, y ahora volvemos a Hebreos 1:8. Veamos Romanos 1:5. Quiero que la gente que está metida en una religión se saque todo nombre de su cabeza, sáquese a María de la cabeza, deje de adorar matachos, agárrese de Jesús de Nazaret nomás. Dice la Biblia, de quienes son los patriarcas, ¿no? Y de quienes, hablando desde la ascendencia del principio de Abraham, y de quienes según la carne de Abraham, ¿cierto? Procede, ¿de dónde procede el Mesías? Que es el Cristo. ¿De dónde procede el Mesías? Dice que el Mesías, el Cristo, dice, procede de Abraham.
Oiga, qué cosa. Dios entonces escogió toda esa línea genealógica de esa familia para que de la familia de Abraham un día viniera a nacer el que sería Jesucristo o Yeshua el Mesías. Y dice de quiénes son los patriarcas, o sea, de los israelitas, y de quiénes según la carne, hablando de Abraham, procede el Cristo, el cual es sobre todas las cosas. El Cristo está sobre todas las cosas, sí. ¿Por qué? Dice: Dios bendito por los siglos. Amén. Ponga otra versión diferente de la LBLA, por ejemplo, como la JBS, y dice: el cual es Dios. El cual es Dios, cuyos son los padres y de los cuales es el Cristo según la carne. El cual, ¿qué dice de Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Cuánta gente no sabía que Jesucristo era Dios? Solo deje mirar, ¿había alguna persona aquí que no supiera que Jesucristo era Dios? Sí, hay gente que no sabía que Jesucristo era Dios. Jesucristo es Dios. Por eso es que los judíos o los israelitas o qué sé yo, esta gente religiosa del judaísmo, dicen que nosotros somos idólatras, que porque adoramos a un hombre que nació de una mujer y que eso es pecado de idolatría. Es que Él no es cualquier cosa, tiene el nombre sobre todo nombre y es Dios hecho carne. Regresamos a donde estábamos, a la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, donde estamos. Dios, danos tiempo. Dice en el versículo, ahora que estamos en el 8, dice, quedamos aquí, capítulo de Hebreos 1, versículo 8. Ya nos lo van a volver a colocar. Hebreos 1, 8. Pero respecto al Hijo, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. El trono entonces de Jesús de Nazaret, dice: tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con cetro de justicia. Y estaba profetizado en la Biblia que Él reinaría con vara de justicia. Y aparece como Yahvé Tsidkenu, que significa Yahvé nuestra justicia, o Dios de justicia. Yahvé Tsidkenu, Tsidkenu, Tsidkenu. Y ese es Jesucristo, el que dice que gobernaría con cetro de justicia. Qué tremenda es la palabra de Dios. Ahora, por eso la Biblia dice que este regalo que Dios nos dio en la salvación, ¿qué es eso de que Dios nos regaló gran salvación? Nos regaló el ser salvados por el nombre de Yeshua, porque Yeshua significa, ¿qué significa Yeshua? A ver, ¿cuántos dicen duro? Salvación. Yeshua significa salvación. Así que usted, si es de Cristo, tiene salvación. ¿Por qué tiene salvación? Porque tiene adentro el nombre sobre todo nombre. Como Él está dentro de mí, yo tengo salvación en mí, porque tengo a Yeshua, que es salvación, dentro de mí. No puede ser otro nombre, porque si tienes otro nombre por dentro que no significa salvación, entonces no tienes salvación. Porque la salvación entró a ti y te dio vida eterna. Así que no cambies el nombre de Yeshua o de Jesús por otro nombre. En Hebreos, en el capítulo 2, Hebreos capítulo 2, en el versículo 3 dice que usted no se va a escapar del castigo de Dios si usted tiene en poco a Cristo. O sea, si tiene en poco la salvación que Dios le regaló. ¿Entendemos eso o no lo entendemos? Que hay un nombre que está latiendo dentro de ti. Ya vimos que ese nombre, el nombre de Dios, da vida. Esa persona con su nombre que tiene, da vida y sostiene todo el universo. Pero la vida eterna vino a ti, aunque todos los cuerpos, todos los seres vivos, los seres humanos, malos o buenos, tienen vida eterna. Solo que uno es vida eterna para sufrir en un lugar que dice la Biblia que de allá no van a salir cuando Dios los eche allá.
Solo cuando salgan al lago que arde con fuego y azufre. Pero los que están o van a quedar después del infierno en el lago que arde con fuego y azufre, la Biblia dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y yo no me imagino viendo, Dios mío, porque la Biblia dice que lo que saldremos, podemos pasar por ese lugar los que nos hayamos salvado, podemos pasar algún día por esa dimensión, por ese sector del espacio, tiempo, materia, y ver allá toda la trillonada de seres humanos que se condenaron. Eso es terrible. A nosotros ya no nos va a doler. Por ejemplo, si usted llega a pasar por allá un día y ve a la que fue su mujer, que no quiso ir a la iglesia ni recibir a Cristo, sino agarrar a sus matachos y sus santos, y usted la llave gritando por los siglos de los siglos, usted no va a sentir ni esto de dolor de verla. Y si usted parió un hijo y su hijo se descarrió, se perdió, su hija decidió echarse al mundo, y usted llega un día a pasar por allá y veas a la que fue su hija gritando, donde la Biblia dice: el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, y dice: y nunca parará el dolor, ni el gusano se morirá, ni el fuego se apagará. Y dice que pasaremos y los veremos. Entonces, ¿tendría Dios que ser no sabio para producirle a usted un dolor tan horrible de ver a su chino que usted parió allá gritando: mamá, ahora sí, mamá, vamos a culto? No, ya no le va a funcionar, y usted no va a sentir el más mínimo dolor, no va a sentir ni la más mínima tristeza de ver esa criatura condenada para siempre. En cambio, a ellos sí les va a quedar ese chip, como el que contó Jesús, que dijo, ¿cierto? Que dijo Jesús. Jesús mismo lo contó, y hay gente que cree que eso es una parábola mentirosa, un invento. Jesús lo inventa. ¿Tú qué crees que Jesús inventa cosas? Estás loco. Estás loco. Jesús dijo que cuando se había muerto un hombre por no haber recibido al Señor, por no creer en el Dios de la Biblia, allá estaba condenado en tormentos en el infierno. Levantaba sus ojos en ese tiempo a los que todavía Dios no había sacado de la tierra, porque todavía no se había abierto el cielo, porque no había derramado sangre, y decía: Padre Abraham, vayan a mi casa, yo no quiero que mi papá y mis 5 hermanos vengan a este lugar de tormento, yo no quiero que vengan acá. Es decir, la gente de abajo sí se queda con el sufrimiento de: me condené, me tiré la vida, me tiré mi vida, mi existencia, me la parrandié, me gocé y me morí comido y bailado, pero ahora mira el bailecito que tengo acá, puro demonio y gente condenada, y gritos mañana, tarde y noche. No quiero que vengan acá. Allá sí se siente el dolor. Cuando entonces nosotros en la eternidad, por los siglos de los siglos, estemos viviendo eternamente con Dios, agradeceremos haber guardado en nuestro corazón la salvación tan grande que se nos dio. Por eso dice el versículo, miren conmigo, Hebreos capítulo 2 versículo 3 dice: entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? ¿Qué significa salvación en hebreo? ¿O cómo se dice salvación en hebreo? Yeshua. Entonces léalo con el nombre Yeshua, léalo. Entonces diría: ¿cómo? Bueno, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos a este Yeshua tan grande? ¿Por qué tan grande? Porque Él es el que tiene el nombre más grande sobre toda la creación. No hay otro nombre más grande que el de Yeshua. Claro, es Yahvé. Ahora, si usted descuida a Jesús, ya no le queda nada atrás. Dice: si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar, ¿qué va a pasar? Verso siguiente. Ese es el versículo 3. Dice: además Dios confirmó el mensaje mediante ¿qué? Señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Acabas de entender lo que decimos desde el principio? Que Dios confirma que eso que nos fue dado tan grande es verdadero mediante ¿qué? Señales. Por eso es que le digo, Dios no puede faltar a su promesa. La iglesia tiene que reflejar en el nombre que es más grande, tiene que reflejar
y confirmar el mensaje. Lo va a confirmar mediante no solo el mensaje de la palabra, sino mediante señales, maravillas, diversos milagros, y ahora lo que le fue dado a la iglesia, los dones del Espíritu Santo, poder de Dios según como Él lo quiera repartir. Démosle un aplauso al Señor. Esto es terriblemente grande y precioso. Santo Jesús. Así que no descuides, porque es mediante ese nombre que la iglesia debe, y ya está profetizado, empezarle a mostrar al mundo lo grande que es la autoridad de ese nombre en la vida de nosotros. Actúe como le dije al principio, como mi nieto sencillamente dijo: pues mire, manito, ore en el nombre de Jesús, venga, le enseño al amigo. Usted, si lo hace un niño, usted, ¿por qué no lo puede hacer? Nada es imposible para el que puede creer en el nombre de Jesús. Viene una época de hambre profetizada, pero mientras esa época de hambre viene, Dios profetizó que cuando ellos tuvieran el nombre que tenían que tener, aunque vinieran hambres, el hambre la pasarían los que no tienen ese nombre. Porque los que tuviéramos ese nombre bien puesto donde lo tenemos que tener, ellos aguantan hambre y nosotros comeremos. Ay, pastor, ¿dónde dice eso? Isaías, capítulo de Isaías 65. Uy, tengo mi cuerpo que se me... Como dijo por ahí una señora muy jovencita, famosa: me erizo, me ericé. Se erizara en el nombre de Jesús esa mujer, sería muy bueno, ¿no? Pero miren esto, hermanos, ¿qué dice Isaías 65? Esto es increíble, esta palabra es preciosísima. Me gozo en el Señor. Isaías 65, 13 al 15, veámoslo en la NTV, es sencillo. En la NTV dice: el Señor dice, o Yahvé dice, estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. ¿Qué más? Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. ¿Y qué dice el Señor? Aquí estoy, aquí estoy. Y todavía, aunque estamos en el Antiguo Testamento, esto fue dado como 600 años antes de que viniera Jesucristo, Yeshua, y ya estaba profetizado. Y dice ahora, déjenme terminar de leerlo. Dije el versículo anterior. Aquí estoy, aquí estoy. Dije, ¿a quién le dijo eso? A un pueblo, a una nación que no invocaba mi nombre. Quiero decirle que desde el Antiguo Testamento, desde ese tiempo, el diablo empezó a meterle a la gente que leía o que escuchaba la palabra de Dios miedo de invocar su nombre. Y entonces hoy en día eso es tan común que usted ve que la gente no quiere pronunciar el nombre de Yahvé. Usted sabe que los judíos dicen Hashem, que significa el nombre. Dicen, bendito sea Hashem. No, diga, bendito sea Yahvé. Pero ellos dicen, bendito sea Hashem. O dicen, bendito Adonai, Adonai, Baruch Adonai, bendito Adonai. Adonai es Señor. ¿Por qué no dice más bien, en vez de decir Baruch, que es Señor, Baruch es bendito, en vez de decir Adonai Señor, aunque Él también es Señor, pero diga el nombre? Acostumbraron a la gente judía allá en Israel para que no pronunciaran ni invocaran su nombre, porque les dijeron, si usted invoca el nombre de Dios, comete el pecado del mandamiento de usar en vano el nombre de Dios. No, es que no era para que lo usaran en vano, sino para que lo usaran por el gran poder que tiene este nombre. Hoy quieren hacer lo mismo con nosotros. Quieren cambiarnos el nombre de Yeshua por otro nombre, porque ellos saben que si logran que nosotros cambiemos el nombre de Yeshua o de Jesús por otro, no nos va a funcionar la cosa. Así que pilas, hermano. Dije a una nación que no invocaba mi nombre. Verso siguiente, ahora el 65, no el verso 1, sino ahora el versículo 13 al 15. 13 al 15. ¿Qué dice el 13 al 15? Dice, por lo tanto, esto dice el Señor soberano. ¿Qué dice? Mis siervos comerán, pero los que ya no invocaban el nombre, ¿qué les pasó? Pero ustedes pasarán hambre. Dios mío, mis siervos beberán, pero ustedes tendrán sed. ¿Se acuerda quién dijo? Yo soy el pan del cielo, ¿cierto? El que coma de mi carne
no volverá a tener hambre, y el que beba de mi sangre no volverá a tener sed. Esto no significa la hostia, no, significa tener a Cristo aquí, el nombre aquí, su presencia acá. Mis siervos comerán, pero ustedes pasarán hambre. Mis siervos beberán, pero ustedes tendrán sed. Mis siervos se alegrarán, pero ustedes estarán tristes y avergonzados. Mire, un paréntesis, no se vaya, hermano de cabina, quédese ahí quietico. Mire, vienen desde hace mucho tiempo tratando de que la humanidad coma basura. Ustedes ya saben que quieren que comamos gusanos, insectos, hamburguesas de saltamontes, cucarachas fritas, qué sé yo, sapos engordados, tantas variedades, carne sintética, ¿cierto? Pero a su vez, con la economía mundial, 5 minutos, en la economía mundial han venido tratando de que dependamos de los bancos. Es decir, si usted no hace o no cumple con la regla de hacer sus diligencias a través de los bancos, usted financieramente no existe. Pero eso es porque ellos tienen un programa para que un día todo lo que usted compre o venda se sepa que compró, que vendió. Así mismo dice la Biblia que llegaría un día un sistema financiero mundial. Cuando se les caiga este sistema fiat, que está más desprestigiado y acabado, destruido y endeudado, van a montar una moneda digital mundial que no es el Bitcoin. Agárrese de Bitcoin, yo no se lo estoy aconsejando para que usted se meta. Solamente le digo, yo desde que pueda comprar Bitcoin, compraré. Porque hay una forma también de ser liberado de ese sistema. Primero, esto que Dios nos dijo. Y también la sabiduría. Porque piensan que usted ya es esclavo del sistema y usted nada lo hace por fuera de los bancos. Llegará un momento en que los bancos no tendrán con qué devolverle a usted ni un peso. Y usted no podrá hacer nada, como dice Apocalipsis, aunque será en la gran tribulación, pero lo van a hacer o tratar de hacer desde antes. Que usted todo lo que haga quede registrado. Así que controlarán entonces como en China, y lo vi estos días en otro país como Canadá. ¿Sabe qué hacen? Las cámaras que ahora están colocando en todas partes por obvia seguridad, están leyendo a las personas. Y vi a una secretaria que se paró un momentico a hablar con un compañero y se ve en la cámara, comienzan a descontarle puntos por los minutos que ella comienza a hablar con el compañero. Entonces la chica se paró del escritorio donde maneja su computador, se puso en una esquina, ahí el que vea el video pues me va a confirmar, y se puso a hablar con su compañero. Mientras tanto las cámaras comienzan a registrar minuto a minuto y le comienzan a descontar el puntaje del sueldo. Cuando le llega el pago del sueldo le dicen: a usted se le descontó tal minuto, está registrada la inteligencia artificial, la vio a usted hablando. Es más, la llamada que usted hizo, estaba hablando, era con una compañera, hablando de bobadas que no tienen nada que ver con el trabajo, también le descontamos eso. Es decir, el ser humano no podrá hacer absolutamente nada por fuera del control del sistema, porque no comerá. Le descontarán hasta el chiste bobo que usted comparta. Ese es el sistema mundial que se viene con tanta tecnología e inteligencia artificial. Es decir, usted ya es esclavo del sistema. Y una de las cosas que está ayudando el sistema, ayudando al sistema, es que todos llevamos como borregos, hermano, esclavos, todo el dinero para que ellos sepan qué tenemos y qué no tenemos. El día en que usted no pueda ofrendar ni diezmar, el día en que usted no pueda ni ayudar a un hermano, a una hermana, el día en que usted no pueda darle ni dinero ni siquiera a su papá o a su mamá, porque se lo prohíben y le dicen: su mamá no está calificada para recibir nada del sistema, y usted no puede ayudarla porque todo el dinero pasa por control. Entonces, ¿cómo le va a ayudar a la vieja? ¿Cómo le va a llevar usted una ayuda, un caldito de pollo a su hijo, si no le dejan a usted llevarle nada? Porque el sistema se lo prohíbe, porque su familiar no es digno de puntuación buena en el sistema social. Por favor, esta forma que se craneó alguien del Bitcoin, yo no vengo a predicar aquí Bitcoin, solo le estoy contando cómo Dios abre oportunidades para que escapemos. Pero si no tenemos entendimiento, el mayor entendimiento de todos es el Señor, porque Dios nos da la sabiduría para cómo salir o cómo hacer las cosas. No lo estoy llevando a que sea inversionista o invierta en nada mío, no puedo ser consejero de inversión acá, Dios no me tiene para eso, pero sea astuto. Por eso es que la Biblia dice: mis siervos comerán,
pero los que no tienen el nombre pasarán hambre. Versículo siguiente, versículo 14 y 15. Es profecía bíblica. Hay muchas cosas que le pueden garantizar a usted, de todas maneras, si Dios le da con qué, pues que el oro, que la plata, o que alguna que otra joya, yo no lo sé. Usted, Dios, hable con Dios y Dios le dirá. Pero obvio que el dinero, el cash money, la plata, o sea, los pesos o los dólares, un día no van a valer nada, nada, nada. Usted va a intentar vender su casa, no se la dejan vender. O si se la dejan vender, como en Canadá. En Canadá ahorita creo que acaban de instaurar o de decretar una nueva ley, un impuesto, que al vender usted casa, propiedad o apartamento, el 60% es para el gobierno. Es decir, si usted vendió una casita barato en 100 millones, 60 millones son para el gobierno y 40 para usted, menos la boleta fiscal, menos el impuesto de retención en la fuente. Imagínese usted qué le va a quedar. Las cosas están así, iglesia. Así están, porque estaba profetizado que vendrían tiempos de opresión para que la gente pasara necesidades. Pero dice el versículo 14: mis siervos cantarán de alegría, pero ustedes llorarán de angustia y desesperación. ¿Qué más sigue diciendo? Profecía. Ahora, el nombre de ustedes, a los que no le obedecieron, a los que no invocan su nombre, ¿qué será para ellos el nombre que tengan? El nombre de ustedes será una maldición entre mi pueblo. ¿Sabe cuál es el nombre que piensan ponerle a toda la humanidad en el tiempo final? ¿Cuántos lo vieron en el libro de Apocalipsis? El que no tenga su nombre o el número de su nombre o su marca no podrá comprar ni vender. Profetizado. Por eso a Isaías lo llaman el evangelista del Antiguo Testamento. El nombre de ustedes será una maldición entre mi pueblo. Nosotros sabemos que los nombres que ellos tienen para meterle a los organismos, incluso dentro de los cuerpos, son una maldición. Qué bueno que ahora sí andan diciendo: ay, el que se puyó con esto se fregó. Ahora sí están diciendo, ¿sí se han dado cuenta? Que ya salieron que todos los que se envenenaron, algo horrible ya tienen por dentro. Todo el que se envenenó. Y ahora los que se envenenaron, 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ay, Dios mío! Eso tiene el nombre de ellos. Esos productos tienen un código, tienen un nombre. Y dice la Biblia: el nombre de ustedes, de esos, los que no invocan a Dios, el nombre de ustedes será una maldición entre mi pueblo, porque el Señor soberano los destruirá. Ojo, los que se pongan el nombre de la bestia más oficial. Pero a nosotros, ¿qué? Nos vamos antes. ¿Qué dice? Y llamará a sus verdaderos siervos por otro nombre. Ay, qué importantes son los nombres, pastor. Yo no le ponía cuidado a eso de los nombres. Es bíblico. A nosotros nos llamará por otro nombre. ¿Y qué sigue diciendo? El versículo 16, creo que, o ya me pasé. Ya, sigue con el tema. Así que, hermano, es profecía. Y para la parte final, miren esto: Efesios capítulo 3, versículo 15 al 21. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Precioso es tu nombre, Santo Señor de los ejércitos. Aleluya. Dice la palabra en el libro de Efesios. Ya hemos leído esto en el Antiguo, pero veamos el Nuevo. Y trata de concentrarte, así como cuando estás en TikTok. Mira, concéntrate. Estás en un reel, no, este es un verdadero, este sí es real name, el nombre de Jesús. Mire lo que dice acá, Efesios 3, del 15 al 21. Dice: el creador, Efesios 3:15, el creador de todo lo que existe, Jesucristo, ¿no? Por el contexto anterior lo vas a confirmar. El creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. ¿Qué más? Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, que pide Pablo, los fortalezca
con el poder, ¿por dónde? ¿O dónde? En el ser interior. ¿Por medio de qué recibimos esa fuerza? Por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo. ¿Y qué más dice el 17? Entonces Cristo, ¿qué significa el Cristo? ¿Qué significa el Cristo? El Cristo, el Mesías. Entonces, el Mesías habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Oh, entendí. Es como meterse un arma, si la llegara a necesitar, un arma sofisticada, un láser o un arma cualquiera. ¿De qué serviría un arma? Ahora, no los estoy mandando a armarse. No diga, el pastor Omar Sáenz está mandando a la iglesia que anden todos con pistolas. Qué bárbaro ese pastor. No, es un ejemplo, ¿no? Si usted coge un arma para defenderse y se le olvidaron las balas, ¿qué pasó? La perdiste, ¿cierto? Y si echó una bala, bueno, ¿qué tanto quedó usted asegurado? Bueno, una bala, si se la pongo donde era debida. Pastor, no hable así, parece otro pastor. Es un ejemplo, es un ejemplo. Pero si usted se lleva, hermano, un bolso lleno de balas, bueno, ya como que va con más munición. Esto, groseramente, la comparación valga, humanamente hablando, usted tiene a Cristo, la autoridad, el poder, el arma más grande, el nombre más poderoso, pero usted tiene a Cristo como quien tiene un balincito. O sea, su fe, la confianza que tiene en Él es como un garbancito, como una lentejita. No es suficiente. Entre más usted tenga, más confianza, más seguridad, el nombre de Él dentro de usted va a ser como el que aumenta las municiones, como el que aumenta su poder contra las tinieblas. Es lo que estoy tratando de decirle. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Por eso es que la Biblia dice que estamos creciendo día tras día. ¿Hasta qué? Hasta alcanzar la estatura de Cristo. No quiere decir que una persona que se convirtió hoy, que es un niño espiritual, un bebé espiritual, ya no puede irse al cielo porque no tiene todo el entrenamiento. Ya, si se muere, se va al cielo porque está recién convertido, es un bebé. Pero no se quede bebé, crezca en el conocimiento del Señor y su confianza en Él, para que el nombre que Dios le puso a usted, que es salvación, Yeshua, pueda usted darle la autoridad que saque usted cualquier cosa de su vida y Dios le libre del mal. Total, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios. ¿Y esas raíces qué? Y ellas los mantendrán fuertes. Eche raíces en la congregación donde Dios lo tiene. Eche raíces ahí, no, pastor, ahí dice que eche raíces en el amor. Claro, congréguese, ame la congregación, siembre en la obra de Dios, sirva, produzca frutos. Porque si usted coge una matica de estas y la cambia de matero cada semana, ¿cuándo la va a ver hermosa? Nunca. Quédese donde Dios de verdad lo alimente, lo haga crecer espiritualmente, porque va a estar fuerte. Será como árbol, que dice la Biblia, plantado junto a corrientes de aguas, que su hoja, que su fruto no cae, ¿cierto? Eso es lo que Dios quiere para este tiempo final. Iglesia, llegamos a la última parte y dice: entonces Cristo habitará en el corazón. Bueno, ya lo leímos, ¿cierto? El siguiente: espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Versículo de Efesios hasta el 21, sigamos hasta el 21. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán ¿qué? Completos, con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Esto es lo que le quiero decir. Metámonos esto en el corazón. Tenemos poder más que un niño. Por eso es que la Biblia dice que de la boca de los niños y de los que maman
perfeccionaste la alabanza. Es decir, hay una fortaleza, lo explicamos en otro culto. Cuando un niño cree en Dios, las tinieblas y el universo entero se conmueven, y Dios utiliza eso como una herramienta contra los demonios. Ahora, si la fe es suya, es tan siquiera, dijo él, como un grano de mostaza, usted le puede decir, ¿aunque? A un árbol que se desarraigue, a una montaña que se cambie de lugar. Y eso no es figurado, eso no es metafórico, es real. Usted puede hacer cosas que nadie se imagina si va creciendo, como dice aquí, hasta ser completo en la plenitud de vida y en el poder que solo proviene de Dios. Vamos a estar leyendo la última porción de este estudio en el capítulo que sigue, pero terminemos el versículo 20 y 21. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, como mediante su gran poder. ¿Qué dice que ese poder qué? Actúa en nosotros. Actúa en nosotros. A veces Dios nos habla. Esta mañana Dios me habló en sueño. Yo no sé qué será, pero yo siento que ya Dios me habló por esto. Vi una ropa que estaba ahí para recogerla, y me acerqué para recoger esa ropa que es como de lavar, y la cogí así cuando de repente saltó una culebra. Pero una culebra como el grosor de uno de mis dedos, de esas culebras delgaditas, pero larga, roja, con pepas como negras y otras brotadas, pero bien roja. Y la vi, claro, yo hice así, pero pum, alcanzó a morderme por acá en el pecho, por acá, me mordió aquí. Y yo decía, esa culebra es como venenosa. Pero me fui tranquilo como Pablo. No sé por qué actúo así como Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo también lo mordió una serpiente? Y los demás que estaban diciendo, ay, este miserable es un pecador. ¿Quién sabe qué pecado cometió? Y Dios a través de la culebra le va a aplicar disciplina. Ahorita le vamos a caer muerto. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo dejó la serpiente que estaba pegada a la mano, no hizo escándalo, se arrimó a la candela y ¿qué hizo? Se la sacudió y la culebra se cayó. Y todos esperando que Pablo cayera muerto, y como no se murió, dijeron, este hombre es inmortal, Dios lo tiene para algo. Mira, en el sueño me pasó esta mañana. Entonces yo me quedé tranquilo, la culebra se quedó así todavía como con ganas de echarle más veneno a la cosa. Fui y cogí un machete, una peinilla, no sé cómo dirán en otro país, porque yo digo peinilla, dirán, el pastor cogió una peinilla, ¿cómo va a matarla? Bueno, machete. Y cogí entonces el machete y me vine, y ya estaban ahí mis familiares, mi esposa mirando. No se preocupen, no pasa nada. ¿Cómo que no? Mire la culebra tan horrible. Y entonces yo que y pum, le volé la cabeza. Y cuando la cabeza cayó al piso, la cabeza saltaba, queriéndome todavía picar. Y entonces cogí la punta del machete y se la metí como por acá entre el ojo y esto, lo más sabroso. Y la abrí. Le abrí la cabeza así como quien abre una nuez, y se regó en sangre y ya se acabó todo. Y ni me morí, y aquí por eso estoy predicando. Bendito el Señor, lo digo tomando el pelo. Mira, hermano, eso a veces puede significar una pequeña cosa, problema, persona problemática, escondida, agazapada, traicionera, escondida entre algo donde ustedes se mueven, ¿sí? Que está esperando pegar el mordisco para hacer el daño, el veneno en la congregación. Pero aún esas cosas que pueden pasar en tu familia, en la congregación donde estás, de toda cosa nos guarda el Señor. Pero tenemos la autoridad, la confianza para usar sus armas. Y en el nombre de Jesús, yo le dije, le corto la cabeza en el nombre de Jesús, dije yo en el sueño. Y así fue. Mira, hermano, llegamos a la parte final. Dice que mediante ¿qué? Mediante su gran poder que actúa en nosotros. Verso 21, y luego vamos a leer el último de pie. El 21 dice, gloria a Él en la congregación. ¿Cuánto le damos gloria? Gloria a tu nombre, precioso Jesús, hermoso Jesús. Y en Cristo Jesús. Dios se va a glorificar no solamente, hermano, como lo hace siempre en Cristo. Dios se glorifica en la obra que Cristo hace por el Espíritu Santo en la iglesia.
y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Pongámonos de pie, iglesia amada. El nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Filipenses 2 del 9 al 11, leemos y terminamos. Filipenses 2 del 9 al 11. ¿Cuánto nos vamos seguros del poder que Dios nos ha dado? La confianza de que comeremos, beberemos, seremos sustentados, sanados en el nombre de Jesús. Capítulo de Filipenses allí en pantalla. Por lo tanto, Dios, a Jesús, ¿qué hizo? Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio otra vez el nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¿Nombre? ¿Para qué? Para que ante el nombre de Jesús, de Yeshua, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Siguiente, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Oremos. Bendito Señor y Padre eterno, gracias porque en medio de las crisis, en medio de las amenazas del mundo, en medio de todo el control social que hay, de los miedos que le quieren meter a la gente para manipular su vida, su salud, su dinero, tú, Señor, dices que debemos es invocar tu nombre. Tu nombre guardaré, tu nombre invocaré, tu nombre, Señor, crezca en mí, para que mediante el poder que viene de ti, en tu nombre haré cosas maravillosas. En tu nombre haremos proezas. Un nombre que no quiero descuidar en mi vida, ni usar tu nombre en vano. Señor, gracias, porque ahora dentro de poco, cuando subamos, tú dices que escribiréis sobre nosotros, tu pueblo, y ya lo tenemos en nuestra frente, el nombre de mi Señor, de Yahvé, mi Dios, de Yeshua. Señor, gracias por fortalecer hoy la fe de este pueblo, de mi vida, de mi familia, porque no hay ninguna cosa que sea imposible para ti, Señor. No dudes, Señor, porque el que duda, dice tu palabra, que no recibe. He tenido dudas, como cualquier ser humano me asusto pues de pronto por algo, pero no más, Señor. Ayúdame a vivir, pase lo que pase con mi vida, no me dejes desconfiar de ti. Sea donde me llevas, vida eterna, pero acá en la tierra, Señor, dame la inteligencia, la sabiduría, para saber, Señor, en dónde debo estar, cómo debo hacer, cómo incluso aprender a orar y a batallar mejor. Dame el entendimiento. Guíame, Espíritu Santo de Dios. Padre, guía en esta mañana, por amor de tu santo nombre, a esta familia que incluso vino por vez primera y tal vez no es fácil entender todo esto que hemos predicado, pero ayúdale a entender lo más sencillo, que lejos de ti nada podemos hacer, nada. Dale a ellos puertas abiertas para seguir tu caminar. Ayúdales a estar unidos, dejar las peleas, los pleitos, las pasiones necias, las parrandas, las bebetas, abandonar el orgullo, todo eso, Señor, que nos está afectando tanto. Y líbranos de la serpiente, líbranos del mal, porque tuyo, Señor, es el reino y tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, de Jesús de Nazaret, de mi precioso Mesías Yeshua, gracias y te alabo.